Geopolítica. Suena complicado, aburrido. Seguro piensas que son cosas para gente con traje, gente que toma café caro y habla de cosas que suceden lejos, muy lejos. La geopolítica es ese invitado incómodo que se mete en tu vida sin avisar, decide cuánto vas a pagar por la gasolina y si te alcanza o no para comprar el nuevo teléfono o que las tortillas de la esquina de repente valen el doble. Las acciones en Estados Unidos cayeron, siguiendo declives significativos. Mientras algunos piensan que son decisiones meditadas, perfectamente planeadas por genios de la estrategia mundial, la realidad parece más bien una partida de Monopoly jugado por niños impulsivos con demasiado poder y pocas reglas claras. Hoy peleas con China, mañana compras de territorios como Groenlandia y de pronto, ¿por qué no?, comprar armas a genocidas internacionales. En este episodio de Proyecto Chachalaca nos metemos de lleno a entender con humor, un poco de ironía, cómo estas decisiones tomadas en lujosas oficinas, lejos de nuestra realidad cotidiana, terminan afectando directamente nuestro bolsillo, nuestra tranquilidad y de paso nuestras opiniones en Twitter. Así que sí, chachalaquito amigo, llegó el momento de ponernos serios, pero no demasiado, y entender que la geopolítica es mucho más cercana de lo que nos imaginábamos. Prepárate para descubrir que detrás de cada noticia internacional hay decisiones que definen cómo vives tu día a día. Al final y al cabo, en este tablero global, aunque no juegues, siempre te va a tocar tirar los dados. Bueno, y aquí la pregunta disruptiva del episodio 135. ¿Cuál es el origen del fanatismo en el ser humano? La idea de que creer es más fácil que pensar. Entonces adherirme a las ideas que me impone alguien más es más fácil que razonar o que criticar o crear mis propias ideas. Entonces el fanatismo surge cuando me adhiero ciegamente y sin razonar a las ideas prefabricadas de otra persona o de otro grupo de sujetos y dejo o elimino por completo mi raciocinio. ¿Hay cura para eso? Hay que estudiar. Solo se hace pensamiento crítico estudiando y creyendo en tus propias convicciones y en tus propios razonamientos. Ok, bueno, y así comenzamos este episodio 135, un viaje a través del análisis crítico. Yo empiezo a creer que realmente es muy poco tiempo que nos veamos cada 3 meses para poder hablar de la realidad internacional y cómo esto nos va a afectar. Yo creo que vamos a tener que encontrar soluciones a ese problema, Manuel. Hagámoslo cada mes, cada 15 días. Perfecto. Cuando vaya saliendo, vemos que siempre hay que hablar de esto. Okay. Bueno, y como una advertencia nuevamente en este episodio donde abordamos el tema de geopolítica, hablamos sobre guerra, hablamos sobre situaciones de hambre o tal vez no tan agradables para quien lo está escuchando, así que tomen las consideraciones respectivas. ¿Comenzamos? Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 135, esto es una revisión del primer trimestre de geopolítica y nos acompaña Manuel Someta en esta ocasión. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maru? Gracias por la invitación. Aquí pues haciendo una revisión de lo movido que ha estado la geopolítica internacional y pues a tratar de analizar y aportar lo que se pueda al pensamiento crítico y a la opinión de tus radioescuchas. Perfecto. Bueno, en esta ocasión nos está haciendo falta Walter, que se encuentra en un viaje de campo. ¿Cómo me dijiste que era? Anda en un viaje espiritual y de autoconocimiento. Así que un saludo. Al estilo de Walter, saludo de Walter. Por supuesto. Bueno, para comenzar me gustaría preguntar algo que muchas de las personas tienen duda y realmente es una de las preocupaciones más grandes que tenemos aquí en El Salvador y es la Bam Bam o el Bam Bam. De hecho nace como el Pero Bam desde Bam. La visión, la niña Rosita, la dueña de la panadería Bam Bam, que comenzó, por cierto, con su primera panadería aquí cerca del centro de Santa Ana, la bautizó como el Bam Bam. El Bam Bam. El Bam Bam. El criterio, pues yo desconozco el por qué le puso el nombre del Bam Bam. Ahí las historias cuentan de que tenían a su hijo, su familiar, que ese era su apodo, entonces el Bam Bam, vea. El Bam Bam. El Bam Bam, como la similitud del personaje de los Picapiedra. Okay. Y por ser panadería, pues ya poco a poco se le fue cambiando a la Bam Bam, porque es la panadería Bam Bam. Entonces, y esto pues, no fue un espacio pagado. Esto no es un espacio pagado. Correcto. De hecho, estamos intentando conseguir. Así que si escuchan, por favor, patrocinen.
Bueno, ¿y qué tal de vacaciones? ¿Cómo ha estado? Pues yo no suelo salir mucho en las festividades porque pues le huyo un poquito a las aglomeraciones de gente, aprovecho pues a terminar los proyectos personales, escribir un poco y pues descansar bastante para poder seguir ya después de las Sí, vacaciones. Así que usted mis sí la agarra vacaciones para descansar. fundamentalmente son dormir bastante, sí. Qué increíble. Sí. Sí, por lo general yo las personas que conozco, después de las vacaciones necesitan vacaciones, Sí, definitivamente. yo definitivamente duermo lo más que puedo en estos días. Y en los ratitos, pues que ya tengo mis ratos de introspección ahí, que escribo, leo un poquito y termino los proyectos que tengo Ah, claro. que Ok. terminar. Bueno, pero qué terrible este calor. Horrible. Bueno, Manuel, en este episodio vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sucedido en el panorama internacional y lo que nosotros queremos comprender es cómo esto nos va a ir afectando. Tenemos algunos escenarios que queremos explorar, como por ejemplo la situación arancelaria que existe actualmente entre Estados Unidos y China, la guerra entre Ucrania y Rusia, qué está pasando en el Medio Oriente, pero tú nos podrías decir ¿qué nos podrías decir del estado general de los asuntos internacionales en este bueno, hasta abril del 2025? Pues seguimos reproduciendo los mismos patrones, digamos, ideológicos que se adquirieron desde la Guerra Fría. Seguimos en esta actividad pendular yendo de extremo a extremo. Cuando me refiero a los discursos de la Guerra Fría, me refiero a las extremas derechas y extremas izquierdas y pues insistimos en ver esto como dos polos y no como un espectro donde se pueden ubicar también otros países que sí han descubierto que al ser un espectro se puede balancear un poco, pero las potencias mundiales y pues los que consecuentemente nos vemos influenciados por esto, insistimos en agarrar un bando o un partido y creer que esto es ser parte de un polo o del otro y nos encontramos pues especialmente en Latinoamérica balanceándonos entre un extremo y otro y llevándolo hasta el extremo y lo que nos lleva consecuentemente luego a cambiar de posturas políticas y a rehacer todo de nuevo, lo que creo que nos representa un breve retraso en términos políticos y de desarrollo. Definitivamente. Pero en torno a estos escenarios, ¿qué escenarios hay ahorita a nivel internacional? Veamos que la tendencia en este hemisferio, me voy a referir a América, que hemos venido pues desde el militarismo, después nos tiramos a las ideologías más de izquierda, nos fuimos hasta los extremos de la izquierda y ahora estamos viendo un resurgimiento de la derecha más liberal y más extrema como parte de la respuesta a lo que te venía contando de la adopción de estos discursos de la Guerra Fría. Por un lado, pues los que se autodenominan de derecha tienen la característica de ser conservadores en sus valores personales y liberales en sus valores económicos. Y pues por el otro lado tenemos a la gente que se considera más de izquierda y que es a la inversa, un poco más liberales en sus valores personales y un poco más conservadores en los valores económicos. Conservadores en el sentido de que debe de ser el Estado el que regule mayormente el asunto. Y sobre este discurso es generalmente sobre el que rota la discusión, las decisiones, los roces que estamos viendo en este primer trimestre. Entonces se alinean, digamos, tanto en del norte al sur, desde Donald Trump, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, pequeños, digamos, gobernantes que quieren cambiar el rumbo del país que han tenido de un pensamiento, digamos, un tanto más de izquierda a una derecha ultra liberal, siguiendo ya no tanto los patrones ideológicos comunes del republicanismo o de los, digamos, los autodenominados libertarios, sino más bien con acciones pragmáticas. Estas acciones, este pragmatismo extremo no nos tiene acostumbrados, digamos que sería lo novedoso de este cambio de discurso, pero tiene, la verdad, consecuencias muy severas. Primero, que la toma de medidas inmediatas y sin mayor planificación, eso ya
ya no se puede considerar pragmatismo, aunque lo encierran Claro. en ese término, que son características que tienen los tres. La eliminación de los gastos del Estado para obviamente disminuir la intervención del Estado en el mercado, y este otro tipo de decisiones como lo de las tarifas, Ajá. tanto aquí en los cambios monetarios en Argentina, las propuestas que se han hecho en las reformas de pensiones en El Salvador, son justamente una muestra de que este pragmatismo disfrazado de liberalismo consiste justamente en una toma de decisiones muy poco planeadas y más sobre el paso o sobre la marcha de lo que se requiere, lo que podría en un momento determinado, a mi criterio, ser peligroso, porque el Estado no se maneja como una empresa donde se toman decisiones y después me retracto. Eso tiene que ir planificado, porque siempre hay gente que termina pagando las consecuencias. Tengo una consulta aquí. Mira, cuando hablamos de libre mercado y hablamos del exponente del libre mercado que es Estados Unidos, y de pronto escuchamos esto de aranceles, pareciera que es lo contrario, porque de pronto vemos algunas empresas favorecidas con estas políticas que está tomando Estados Unidos. Es como una especie de proteccionismo. ¿No es un poco o irónico? Existen dos discursos sobre las decisiones que está tomando Donald Trump con esto de imponerle tarifas a China. Una es que pretende que se disminuya la demanda en Estados Unidos. Esto para que baje la tasa de interés y poder refinanciar la deuda de Estados Unidos, aunque la disminución de la demanda va a tener un impacto muy muy fuerte, especialmente en las empresas estadounidenses, porque los aranceles iban a subir definitivamente los precios, aunque China no accedió a pagarlos, sino a ya no estar enviando los materiales o estar exponiendo, digamos, la manera en la que se fabrica la mayoría de productos chinos. De hecho, Apple ha sido el primero en salir golpeado. En salir golpeado y en manifestar abiertamente que no les es viable hacer sus teléfonos, que es su producto principal, con estas tarifas. Políticas, sí, correcto. Entonces, si nos vamos al supuesto de que es por disminuir la demanda para refinanciar la deuda pública, nos queda nada más una duda. Entonces, si quiere Donald Trump que el Estado tenga control sobre el mercado o no, porque entonces eso es contrario a la política idea, liberal correcto, y republicana que él representa. Entonces, esto nos lleva a pensar que si no es así, entonces lo que está tomando nada más son acciones pragmáticas como las que hemos dicho, que sencillamente a mi opositor comercial yo no lo quiero. El mismo Donald Trump lo dijo en sus discursos de campaña, que quería recobrar la producción dentro de Estados Unidos, a pesar de que es una mano de obra muchísimo más cara y menos especializada que en China, porque China ahora ya no vende, ya no es solamente idea de que China es barato. Claro, y que tiene mano de obra barata, gente que le puedes pagar 35 centavos la hora. Ya no, ahora también China representa especialización laboral. Entonces ya China ya no solo te vende cosas baratas, sino que si sabes darle las especificaciones, yo quiero algo con estos estándares de calidad, te lo pueden producir, y te lo pueden producir al costo más razonable que cualquier otro país, mercado, sí. que te va a vender la denominación de origen, por ejemplo. No es lo mismo hacer cualquier tipo de máquina alemana, por ejemplo, que desde el momento que te dicen que es alemana, ya sabes, decimos, wow. ya hasta estás dispuesto a pagar más sin saber exactamente el criterio de calidad. Es que aquí está la diferencia entre algo caro y costoso. Claro. Correcto. Lo caro vos lo pagás por aquello de tener estatus. Sí, lo costoso es algo que tal vez tiene un gran valor, pero vale lo que tiene. Entonces China ahora tiene la capacidad de vender ya no solo barato, sino también especializado. Esta decisión de las tarifas genera esta duda, si es realmente para poder refinanciar la deuda, y en todo caso, al menos a mi criterio personal, en el supuesto que se pudiera refinanciar la deuda, ¿cómo se va a rescatar ahora el mercado sin los productos chinos? Entonces yo no creería que vaya en esa vía, más creo yo que es una forma de salvar el discurso y la decisión de Trump respecto de China. Y por el otro lado, China, que con su modelo, que esto sí yo lo quisiera destacar, que su modelo no es
capitalista, tiene producción, atiende al mercado, atiende a las normas del mercado. Capitalismo de Estado. Entonces, de hecho, la figura que ellos denominan es el socialismo con matices chinos, que es la viva expresión. Yo no me considero marxista, pero es la aplicación más viable de lo que dijo Carlos Marx. De hecho, Marx en El Capital, cuando utilizó la palabra original en alemán, medios de producción, que te lo estaba buscando, pero no te lo encontré, no ocupó la palabra Produktionsmittel, sería la palabra en alemán, sino que ocupó una palabra diferente, que etimológicamente significa considerar los medios para producir, no los medios de producción tal cual como una empresa. Entonces, China, cuando hace la aplicación de este modelo eminentemente marxista a su producción, a lo que se refieren con los matices chinos, es que juegan con las reglas del mercado, se atienden a la oferta y a la demanda como en cualquier otro sistema capitalista, pero la distribución que ellos hacen a nivel interno de sus ingresos, en todas las empresas hay participación estatal, y las ganancias de las empresas sirven para que sus trabajadores tengan una mejor condición de vida, y esta es la lógica que quizás en Occidente nos va a costar entender. Si vos tenés a un buen trabajador, buen trabajador, para que no se te vaya, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a mejorar la calidad de vida. Claro. Si yo tengo una empresa, si lo traducimos a términos occidentales, si yo tengo un gerente que hace que mis ventas suban, yo no voy a querer que mi gerente ande preocupado porque no tiene que comer. Ajá. Entonces va a empezar a trabajar mal para mí, porque va a andar preocupado porque tiene hambre. Esa fue la filosofía china. Queremos gente que se dedique a producir y a producir de manera especializada. Entonces, a nuestros trabajadores les vamos a mejorar su calidad de vida para que se pueda dedicar plenamente a seguir produciendo, para que no ande preocupado que porque no le alcance el salario. ¿Qué pasa cuando no le alcanza el salario a un trabajador? Comienza a vender otras cositas, hacer otras cosas, correcto. En el trabajo, que vendiendo ropa y otro tipo de cosas, lo que resta proporcionalmente su productividad. Entonces, cuesta imaginar un modelo socialista hablando de productividad, pero es justamente el enfoque que le ha dado China, en contraste al de Estados Unidos, en el que solamente se han enfocado en quiero pagar menos para que mi margen de ganancia sea mayor, y la manera en que vivas vos a mí no me interesa. Vos tenés que saber vivir con lo que yo te pago por lo que haces, y ya es tu problema. Sí. Entonces ese es como el cambio, y esto no solo lo hemos traído a cuenta por lo comercial, pero esto impregna todos los demás aspectos de la vida política de los países. A China, por ejemplo, no le preocupa lo de las tarifas, porque ya sabe que nadie más puede producir con la calidad que ellos producen y con el precio que ellos producen. Hay un mapa que salió en estos días y que realza cómo era este principal partner de producción que tenía, ¿verdad? Entonces Estados Unidos era el principal, me parece que a principios de los años 70, los años 60, pero actualmente, si nosotros vemos ese mapa, China es el principal compañero. Si quitamos a Europa de la ecuación, en la mayoría de países es China el principal proveedor de productos. Claro, China tiene ya alrededor de 50 años, 60 años trabajando sobre la base de este modelo. Ellos encontraron cuál era su mercado, y era el de maquilar para el resto del mundo. Y tenían los medios, en los términos marxistas, tenían las formas mediante las cuales se va a producir, que es el significado original de la palabra que utilizó Marx para referirse a los medios de producción. No se refiere a los materiales, no se refiere a la fábrica y a la maquinaria, sino que se refiere a tener aquellas formas, o en español se limita a medio, pero sería a tener todo aquello que te es necesario para producir. Okay. Y para producir, no para producir productos, sino para producir la vida, o sea, para producir los medios que te van a permitir vivir. Entonces, a eso se refería Karl Marx, y China lo aplicó tal cual. ¿Cuáles son los medios? Tenemos una población grandísima, entonces hagamos... Y recursos. Y recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos una clase media grande, una clase media a la que no tenga tantas limitaciones, clase media que en comparación con la clase media occidental hay ciertas diferencias muy grandes. Pero ¿para qué? Para que esta gente
tenga una forma de ganarse la vida y que al mismo tiempo aporte a los medios de producir la vida en sociedad. Ese es el enfoque de China y eso es se podría decir que es el éxito de su enfoque de mercado. Ok, sabes, me gustaría preguntarte porque también es algo que está saltando Mira, nosotros nos encontramos en crisis cada 2 años. Cada 2 años aparece algo nuevo, aunque ya en los últimos años la verdad es que han habido muchas locuras corriendo bajo el puente. Pero me gustaría preguntarte, ¿estamos en presencia de un cambio estructural en el orden internacional o es una etapa de crisis nada más? O sea, lo que quiero preguntarte es si esto ya es un quiebre en la historia o es solamente una crisis temporal. No, esta es la fluctuación normal que tiene, no le voy a llamar las crisis, sino que la crisis mundial en términos generales. Estas son las fluctuaciones que considero que son normales, y por normalidad no me refiero a que debemos acostumbrarnos a ellas, sino a una manera de lidiar permanentemente con esto. Recordemos de que la idea que nosotros en Occidente tenemos es la de imponer nuestra forma de pensar al resto del mundo y no necesariamente la de conciliar. Imperio, eso sería como una especie de imperio impositor, ¿no? Claro, un imperio ideológico. Entonces consideramos de que solo está bien todo aquello que nosotros consideramos que está bien y que son buenos los que piensan como nosotros. Y por Occidente principalmente me refiero a Estados Unidos y la difusión de su ideología y pues todos los países que en consecuencia tenemos una cierta dependencia de Estados Unidos que políticamente y como ciudadanos individuales nos guste, pues nos atenemos a las decisiones políticas que toman nuestros gobernantes, que van en esa misma línea. Entonces, a nivel mundial, intentar conciliar estos discursos de sos de izquierda, sos de derecha o sos religioso en el Medio Oriente. Querer encajonarte en algo particular. Claro, entonces si no estás de mi lado, entonces sos mi enemigo y nos hemos encerrado en este círculo de intentar imponernos mutuamente las formas de pensar en lugar de conciliar las ideas medio, claro. que recae o termina justamente en esta fluctuación. Hay días que esto se agrava, hay días que pues nos tranquilizamos un poco más y siempre vamos a estar en este mismo discurso, pues en la medida en la que cada quien quiera imponer sus reglas. Y no te pongo el ejemplo de Rusia con la OTAN. Rusia en un momento determinado se postuló para ser parte de la OTAN, pero se opuso Estados Unidos y los demás miembros, porque entonces ¿de quién van a proteger al mundo? ¿Quién se van a agarrar? Tenía que haber un enemigo. Entonces, y si el enemigo se une a mi organización que sirve para proteger al mundo, entonces ¿de quién voy a proteger al mundo? Sí. Mira, aquí entonces, hay una cosa que me gustaría que tú nos explicaras un poco, así como un pequeño paréntesis, y es que en estas ideas o visiones de Occidente se necesita tener un enemigo en común para poder unirse. Claro, recordemos que este discurso occidental, yo no le llamaría imperialista, porque también los otros discursos en la medida que se intentan imponer se vuelven imperialistas. No le llamaría un discurso imperialista, pero este discurso de Occidente yo quizás le llamaría es antagónico. Siempre necesitas a alguien a quien echarle la culpa por tus fallos. Porque no estés bien. Porque algo no está pasando. No es culpa del modelo, no es culpa de la política, es culpa de un agente externo al que tenemos que reprimir y eliminar para que esté bien. Y en la medida en la que me apoyes para luchar contra ese enemigo común, entonces vamos a poder salir adelante. Y el ejemplo de quien no aplicó esto es justamente China, con excepción de sus disputas allá con Taiwán y en su zona. Claro. A nivel, digamos, más global, China no ha entrado en esta serie de discusiones ni de andar queriéndole imponer a otros países su socialismo. Ellos diseñaron el socialismo tal cual funcionaba a ellos para sus medios de producción y lo siguieron aplicando. Entonces, y ahí se ve la diferencia entre la prosperidad que ha tenido China y cómo se ha convertido en potencia mundial sin mayores enemigos, a las potencias occidentales que siempre han requerido tener un enemigo para poder justificar al menos las decisiones y las políticas que se toman en su modelo. Correcto. Mira, aquí tengo una línea de tiempo que voy a leer para que tengamos de referencia para lo que viene del episodio, y es que comenzamos el 2025, Estados Unidos anuncia aranceles del 145% a productos chinos. China responde con aranceles de 125
2025 interrumpe importaciones de gas natural licuado a Estados Unidos. Se habla por primera vez en el 2025 de un posible desacoplamiento irreversible de estas dos potencias. Febrero del 2025. China realiza maniobras militares masivas alrededor de Taiwán. Taiwán refuerza sus estrategias puercoespín con apoyo militar de Estados Unidos. Primeros reportes de la caída del PIB global vinculados a las tensiones en Taiwán. Marzo del 2025. Rusia lanza ofensiva en el este de Ucrania y Ucrania responde con ataques en territorios rusos. Se reportan más de 50.000 muertos en Gaza. La ONU acusa a Israel de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Amnistía Internacional califica el accionar de Israel como un posible genocidio. Abril del 2025. Trump declara posible reconocimiento de Crimea como territorio ruso en negociaciones. Estados Unidos aumenta la ayuda militar a Israel en 4.000 millones. Se realiza la gira centroamericana 2025 de CIECA para fomentar la integración digital y comercial. Centroamérica intensifica discusiones sobre ciberseguridad tras reportes de ciberataques en Costa Rica y Panamá. Ese es el panorama que nos encontramos en la región y en el mundo. Y quizás me gustaría preguntar, siempre continuando con el tema de este escenario chino-estadounidense, ¿verdad? ¿Cómo afecta esta escalada arancelaria al comercio mundial y a las economías centroamericanas? En lo primerito que va a impactar es en el precio. Porque si bien China se está rehusando a exportar a Estados Unidos con los aranceles, los productos que sí se exporten van a reflejar el arancel y la tarifa que está puesta evidentemente en el precio. Entonces, en este momento las empresas están deteniendo su producción en la medida de lo posible, están buscando alternativas más viables para producir. Y aquí viene un asunto bien importante, Amaro. De la línea de tiempo que acabas de leer, aparentemente son situaciones aisladas, pero todas están conectadas. Y todas están conectadas con un elemento y con un país en común que es Estados Unidos. Entonces, no cuesta y no hay que ser un genio para darse cuenta para dónde va la orientación. ¿Qué es lo que hay en Crimea? Y eso que no leíste la parte de Groenlandia y la discusión correcto, de que la querían regresar. Bueno, la querían tomar más claro, bien. Entonces, China no solamente en la parte de los textiles, digamos, es quien mayormente provee a Estados Unidos, sino que lo que es más caro es en la tecnología, en los elementos tecnológicos. Por eso China tiene su discusión con Taiwán también, porque ahí están ahí se producen los semiconductores. Ahí tienen en zonas de ensamblaje de baterías de litio, etcétera, etcétera. Entonces China tiene su propia discusión interna, porque evidentemente digamos, la nueva riqueza o los nuevos tesoros por los que nos estamos peleando son las tierras raras. Entonces Crimea tiene tierras raras. De hecho, las partes en donde se ha estado discutiendo y sobre las cuales se ha llegado a un acuerdo, no solo son ricas en gas, sino en otro tipo de tierras raras. Lo mismo pasa en Groenlandia. Entonces, por un lado, Estados Unidos le impone las tarifas a China, que es uno de sus mayores proveedores de suministros tecnológicos, y por otro lado comienza a apropiarse de los lugares fuera de China que producen este tipo de tecnología. Entonces, eso te deja ver cuál es la intención, que es la de comenzar a producir por ellos mismos este tipo de productos. Ahora el reto es, y lo que se sabe, es que Estados Unidos no tiene una obra de mano tan cualificada como la tiene China. Eso va a encarecer los precios, y con eso te respondo. Al encarecerse los precios, se produzcan en tierra propia o ya no se le compren a China, se van a aumentar, se van a encarecer, los precios se van a encarecer, y los países latinoamericanos no tenemos la capacidad para adquirir esos productos. Probablemente, como lo hemos visto en redes sociales, si el iPhone 17 llega a costar $4,000, va a seguir siendo el símbolo de estatus que la marca te quiere vender, y por ello hasta mejor que cueste $7,000, porque pues apoya, digamos, a su marca, pero ya en Latinoamérica eso ya es inviable. Entonces ya en Latinoamérica ya no, y no va a faltar más de alguno que se va a enliar en un supréstamo, va a vender su carro por tener, que hay gente que lo haría, claro, que siempre hay gente que consume. A eso apela a Estados Unidos, que siempre va a haber gente que consume, pero eso no es viable y no es normal.
No es posible que estemos pagando las cosas con sobreprecio solamente porque a alguien se le ocurrió cambiar el esquema de globalización, porque esto estaba Sí, por respondiendo al supuesto, esquema de al esquema de globalización. globalización, a las tesis de globalización Claro. que se han empleado. Ahora, me gustaría preguntar aquí, y es que, por ejemplo, países como nosotros en Centroamérica, bueno, Latinoamérica, tomemos toda Latinoamérica, tenemos libertad de poder hacer comercio con China, eso no es ningún problema, pero también tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿No entra en conflicto de alguna manera esto? Fíjate que esa sería quizás la única forma viable que vería yo, en el sentido de que nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no establece prohibiciones para hacer negocios con China. De hecho, específicamente aquí en El Salvador, hemos visto que China ha tenido bastante apertura por los medios lícitos o ilícitos, por los medios aceptables o inaceptables que podamos considerar. China ha tenido apertura en el mercado salvadoreño, lo que indica que podríamos en un momento determinado hacer, digamos, negocios directamente con China para paliar un poco el encarecimiento de los productos estadounidenses. Esto en los términos actuales. Hablemos de algo. ¿Qué son los productos estadounidenses que consumimos nosotros realmente? Es que El Salvador, de hecho, tiene una dependencia tal de Estados Unidos que casi que el 98% de los productos que consumimos o son de marcas estadounidenses. Ya sabemos que no son de fabricación estadounidense. Ya hoy, esta semana creo que nos dimos ya cuenta está todo. claro que no son de fabricación estadounidense, pero son de marcas estadounidenses, o que la cadena logística que las trae a El Salvador tiene algún tipo de vinculación directa con Estados Unidos. Casi todas las marcas de nuestros productos de cuidado e higiene personal, casi todo lo que comemos, bueno, nuestros supermercados vienen de una cadena de supermercados. Solo hay uno que es nacional. Nuestras tiendas de mayoreo no son diferentes, el nombre es el que cambia, pero son las mismas de Estados Unidos. Creo que el conglomerado se llama The Price Company, o sí, creo que así se llama, o The Price Corporation se llama, que son los mismos que encierran Costco en Estados Unidos y las que ya conocemos aquí en El Salvador. Entonces, los salvadoreños definitivamente tenemos una dependencia. Bueno, nuestra moneda de curso legal es el dólar, creo que bueno, ya regresó a ser el dólar. Claro, ya regresó. Yo creo que el Bitcoin nunca llegó a tener tanto impacto, pero al punto que yo voy, que en Centroamérica, específicamente el país más americanizado es El Salvador, y es el que sufriría los impactos, digamos, más grandes de un alza de precios de los productos. Ahí tenemos el asunto de las remesas y las importaciones. Las remesas, que son un porcentaje considerable de ingreso nacional. Sí, son como el 8 o 9% del PIB. Aproximadamente. Sí, y fíjate que las remesas, irónicamente, Amaru, no van dirigidas a las zonas urbanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por ejemplo, San Salvador, que es el que tiene la densidad poblacional más grande, no es el departamento que más remesas recibe. Pero que en San Miguel. El departamento que más remesas recibe, el 50% de las remesas es San Miguel. Duro. Y el segundo lugar es Morazán. Solo entre San Miguel y Morazán reciben más remesas que todo el resto de El Salvador. Que toditito El Salvador, imagínate, el resto hacemos alrededor del 28-30% de la remesa. ¿Qué te quiero decir con esto? Si a esa gente se le llegan a interrumpir las remesas, se le llegan a incrementar los costos, van a volver a caer en el subdesarrollo en el que siempre han estado y que medianamente han salido a través de las remesas. En San Salvador no se va a sentir, se va a sentir el alza de precios, y lo que la gente hace que deja de consumir, y entonces va a reducirse la demanda y eventualmente tienen que reducirse los precios. Pero esta otra gente que depende directamente de la remesa se va a ver grandemente afectada. Esos son, digamos, los pormenores que podríamos ver de las decisiones que se están tomando a gran escala en estos pleitos tarifarios. Entonces, actualmente, de nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
no nos prohíbe hacer negocios con Pero China. de pronto ya sabemos, Pero mira, esta claro técnica que sí. es clásica, es vieja. ¿Le hablas a él o me hablas a mí? No, claro, entonces aquí no nos vamos a estar. Sí, por supuesto. No ¿Crees que vamos eso a estar llegue a persinando suceder? con dos dioses. Pero es que esa es la cosa. Pero si llega a suceder, realmente entraríamos en una crisis porque no podríamos pagar los productos que vengan de Estados Unidos. Aún ellos van a tener problemas para poder pagar los productos que van a producir. Así es. Ese va a ser Pero- el riesgo. Y dependemos tanto de Estados Unidos que nosotros, por ejemplo, no toleraríamos un bloqueo económico como, por ejemplo, el que ha tenido Cuba los últimos 50 años. Si Ya más de 50 años. Cuba nos acostumbramos a verlos como un país pobre, pero realmente no es una cuestión de ellos ni de su gobierno, es directamente una política de Estados Unidos. Imagínate, hermano, en El Salvador, que no puedas tener acceso a ningún solo producto de marcas estadounidenses o de manufacturas estadounidenses. O con viñetas estadounidenses. O con viñetas estadounidenses, porque ahora sí, Sí, ahora ya tenemos sabemos claro, sí. que así es. Y que aún así, lo que no es estadounidense no pueda viajar por el sistema logístico estadounidense, que ya vimos que ya se apropiaron también del canal de Panamá. Entonces, no te va a llegar. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Del 2000 hasta acá? 25 años. 25 años duró más o menos. Y lo estaban haciendo bien los panameños, pero ya les pusieron la base otra vez. Otra vez ahí. Y ahora incluso Trump intenta ponerle tarifas a los mismos panameños para los productos que se desembarquen en Panamá, que fue lo último que me enteré hace como 2 o 3 días, que ya están con la preocupación de que como ahora Estados Unidos lo va a operar, entonces también les van a cobrar a ellos por sus productos en su propio país. Pero mira, al final todo este tipo de... Esto no, como tú me lo estás diciendo, esto no es calculado, esto no es así como digamos una acción meditada. Esto es más que todo una respuesta y creo que es más para poder hacer presión. Sí, recordemos de que Donald Trump no tiene a un Henry Kissinger, por ejemplo, que le esté planificando esto. Kissinger planificó esto incluso desde la manera de mantener a China aislado de Occidente. Sí. Durante años, esto él lo planificó súper bien. Su política para el hemisferio sur, que fue el que nos puso el hemisferio Cóndor y todo el esto, hemisferio sur, y el hemisferio lo partió ahí en Texas. No sé por qué nos pusieron hemisferios, si ya somos más somos más territorio incluso que el hemisferio norte que él denominó, pero lo que te quiero decir es de que Donald Trump no tiene una política, digamos, estructurada o planificada al estilo de Kissinger. Él está tomando decisiones pragmáticas típicas de su personalidad. Se está dejando pues llevar por la rigidez y por el poder que tiene, y principalmente por gobernantes como el nuestro, que llegan, sí, lo apoyamos, sí, lo hacemos, y que yo quiero hacer tal cosa, entonces lo hacemos aunque no sea viable, porque están queriendo gobernar sus países como empresas. Y un país no se puede gobernar como una empresa, de que toma una decisión y pues ya no lo hago, hoy cambiemos de opinión. No se puede, es necesario una planificación, es necesario incluso un respeto a las constituciones para mantener este tipo de actividades andando. No vamos a tardar en darnos cuenta tal vez de una manera de retractarse posteriormente de Donald Trump respecto de las tarifas, cuando comiencen a ponerse los precios caros, o cuando los mismos empresarios comiencen a hacerle presión a él mismo, claro, porque se va a hacer inviable la producción en Estados Unidos. Y con respecto a toda esta circunstancia que estamos viendo de Donald Trump haciendo, digamos que mezclas en vivo por toda Latinoamérica y el mundo, me gustaría preguntarte, internamente Estados Unidos se logra ver a través de medios digitales y medios masivos de que hay como una crisis en Estados Unidos constitucional. Fíjate que Estados Unidos se ha vendido como el modelo de democracia del mundo, justamente por su estructura constitucional y por su distribución del poder, que si bien se alejaron un poquito, digamos, de aquella estructura de Thomas Hobbes del republicanismo de 3 poderes, se acercaron más al modelo de Montesquieu,
que tiene los mismos tres poderes, pero que el control del poder o el ejercicio del poder, que se le denomina en derecho el poder en negativo, lo ejercen los jueces. Este tema es un tanto controvertido porque si nos ponemos a platicar un día con Walter, él le denomina el gobierno de los jueces y es un tema de debate que ahí te lo dejo para otro podcast, para Okay. que si un día me querés poner a debatir con Walter No, sobre sí, el lo gobierno, vamos a hacer, sobre el definitivamente. gobierno de los jueces, lo que significa, y es lo que describió Alexis de Tocqueville en el libro Democracia en América, que recordad que Alexis de Tocqueville venía con el modelo de Westminster de inglés y fue a observar el modelo de democracia en América. Y observó justamente, que es el que se conserva en la actualidad en Estados Unidos, observó que aparte de la separación del ejecutivo, del legislativo, el judicial estaba partido en sí mismo en dos. Tenía la función de órgano judicial, o sea, de administración de justicia interna, la de los jueces estatales, y tenía la Corte Constitucional adscrita a la Corte Suprema. La Corte Constitucional y la Corte Suprema ya no ejercen funciones judiciales, o sea, de administración de justicia, sino que ejercen una función de control del poder. Es contrapeso. En negativo, por eso se llaman, ellos serían el checker. Okay. Ellos no son el check porque no lo hacen de manera positiva, sino de manera negativa, y por negativo no de malo, sino que es el único órgano que no tiene ninguna función activa. Ellos no producen ni hacen nada, sino que su exclusiva función es controlar la producción de los otros poderes. Entonces, Alexis de Tocqueville describió este sistema de pesos y contrapesos como parte del ejercicio democrático estadounidense, manifestando de que por un lado disminuía las libertades, pero que por otro lado daba una estabilidad jurídica. Ajá. En el sentido de que al conocer todos cómo son las reglas de claras y tener un poder específicamente encargado de asegurar la validez de las reglas, entonces eso proporcionaba seguridad y muy buena parte del imperio estadounidense en términos de negocios y de empresas está basado en este modelo, en que los empresarios tienen la seguridad de que no les van a cambiar las reglas de un día para otro, porque hay un poder específico, no le denomino cuarto poder, pero es una subdivisión del tercero, que se encarga justamente de las reglas. Donald Trump en este momento está justamente provocando a este control del poder. ¿Cómo es que lo está haciendo? Sencillamente desobedeciendo las órdenes de manera flagrante, directa. Así. De manera ¿Y qué consecuencias trae esto como tal? Como te digo que este poder se ejerce de manera negativa, no quiero decir manera pasiva, sino que de manera negativa, es decir, que solamente te pueden decir no. La única forma en la que este poder ejerce su control es diciéndote no sobre determinadas cosas. Entonces, no es que en un momento determinado van a poder ir y aprehender a Donald Trump, porque eso también sería una injerencia de un poder a otro dentro de los balances de Estados Unidos. Lo que se requiere entonces es que se compruebe una vulneración flagrante a las leyes federales, que son las que imponen los jueces y en este caso la Corte Suprema. Y con esto la Corte Suprema lo único que puede hacer es enviar lo que se denomina una misiva o una nota al Congreso para que sea el Congreso el encargado de sancionar, porque ellos sí hacen este tipo de actividades más formales, el de sancionar en este caso a Donald Trump. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es el problema? La Constitución establece jerarquías de jueces como lo es aquí en El Salvador, primera instancia, segunda instancia y magistrado de primera y de sala. En Estados Unidos, el juez federal, por ejemplo, te pongo el caso de las deportaciones, el juez federal manda que se prohíban las deportaciones. Los abogados de Donald Trump apelan, incluso ponen la carga sobre el fiscal general para esto. El fiscal general apela y la Corte Suprema autoriza estas deportaciones. Esto te lo digo en términos eminentemente legales, porque si ya nos vamos a la orientación política de cada uno de los jueces vas a encontrar otro montón de explicaciones. Sí, pero por los resultados creo que se hace bastante obvio por dónde van las orientaciones. Entonces los jueces federales, algunos, se lo prohibieron. La Corte Suprema, o sea, el poder encargado de ejercer este control, se lo
se lo autoriza, entonces Donald Trump sencillamente continúa con sus acciones bajo, en este caso, la autorización de la Corte Suprema. Sí. Ojo, esto es solamente con respecto a las deportaciones, pero donde ha desobedecido flagrantemente las órdenes de la Corte Suprema ha sido sobre la imposición de tarifas y sobre el atentado, pues le vamos a llamar así, de disminuir la demanda intencionalmente para que el Banco Central, que tiene completa autonomía y que esa es la discusión que tiene justamente privado, el ¿no? secretario del Mira, Tesoro. ese era algo que te quería preguntar. Esto del Banco Central, el Banco Central como tal, que es quien imprime los dólares, ¿no? Correcto. ¿Sí? No es un organismo no estatal. Es un organismo estatal. De hecho, en el modelo estadounidense se creó así justamente para evitar que se estuviera haciendo esto. ¿Pero de qué es, endeudo. entonces? ¿No le pertenece a Estados Unidos como tal? ¿Es como una especie de banca privada? Es o? una entidad autónoma que está controlada por la Secretaría del Tesoro. Ajá. Entonces, sus funciones sí están supervisadas por el Estado, pero no está del todo obligado a las funciones estatales, o sea, a lo que el Estado dice, si no fuera lo mismo, fuera como tener una imprenta. Entonces, el problema, que el choque que tiene, Que así ha sido las últimas veces. Es que esto Ha sido una imprenta. Claro, es que esto se hizo así desde allá por 1929, cuando Adam Smith les dijo que tenían el problema cuando fue la crisis de 1929. 1929, sí. Sí, claro. Fue así porque, imagínate, en el Fondo Monetario Internacional, ¿sobre qué moneda se respaldan las deudas? Sobre dólares. Entonces, Pero el dólar ya no está respaldado en ningún metal. ya no está respaldado en ningún metal. Entonces, ¿qué decía Estados Unidos? Me endeudo con el Fondo Monetario Internacional en dólares y después para pagarle al fondo, ¿qué hago? Imprimo dólares y le pago al fondo. Esto, lejos de subsanar la deuda, lo que hizo fue generar una inflación descontrolada. Porque aquí habría que decir que como tal, el dólar estadounidense es dinero fiat, ¿no? Claro. Sí, claro. entonces aquí tenemos una situación que ellos pueden imprimir. Digamos que pongamos el ejemplo, 1000 unidades de algo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y esas 1000 unidades, digamos que tienen un valor A, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, si vos imprimís otras 1000 unidades, ese valor se da a la mitad, ¿no? Claro, entonces eso va generando inflación en los precios. Entonces Estados Unidos ocupó esa estrategia para ir pagando su deuda, y lo que terminó sucediendo fue que se llegó a un punto de inflación y a un endeudamiento tal que lo que ya no se puede pagar es la tasa de interés, porque si no estoy mal son 900 billones de dólares los que debe Estados Unidos en su deuda general, y la tasa de interés que le establece el Banco Central a través del Tesoro es justamente para evitar que sigan imprimiendo dinero, porque esto genera más inflación, devalúa el dólar, y siendo de que el dólar es el referente mundial para las tasas de cambio, aunque China ya anunció que con el yuan digital van a hacer contrapeso. Están proponiendo hacer la misma referencia, ya platicamos de eso. Siendo que el dólar es el referente, entonces tiene que tener cierta estabilidad, tiene que tener un margen de valor estándar el dólar para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Donald Trump toma estas decisiones, la Corte Suprema le dice que no, sigue presionando porque ya sabe que la Corte como tal no lo va a poder sancionar, tiene que hacer la dimisiva a la Cámara y a la Cámara de Superiores, y hasta que se llegue ahí a un acuerdo donde ya hay, si bien no tiene mayoría, tiene un balance considerable, sí. que quiere decir que con sus senadores republicanos, con que se opongan, no va a proceder la sanción. Esto sí ha sido, digamos, un riesgo calculado. Entonces no va a tener ninguna sanción. Puede seguir evitando. Pero la cosa aquí, entiendo yo entonces, que él hace estos movimientos geopolíticos de aranceles y todo esto en el mar que claro, son inconstitucionales de alguna medida, y va a tener un tiempo mientras van corriendo estas misivas, pasa de una cámara a otra y después se hace un señalamiento y después llega de nuevo al presidente. Entonces eso le da tiempo de que todo el mundo entre en crisis. Claro. Ahora, nosotros hemos visto estas semanas pasadas que salió un video en el que dice Donald Trump abiertamente, y aquí puede ver, él ganó hoy tantos millones, él ganó
otros tantos millones y está hablando de empresarios estadounidenses. Y esto es porque como él podía manejar el tema de los aranceles, poner y quitar ejecutivamente en cualquier momento, entonces esto se consideraba como información privilegiada para estos empresarios, ¿no? Claro, y quien sabía utilizar esta información jugaba con su dinero según la conveniencia, porque obviamente esto de las tarifas, si te das cuenta, botó a Wall Street, lo hizo entrar en crisis. Entonces, estas decisiones, como te lo dije al principio, para mí no son parte de una planificación económica, para mí son un tira e encoge de poderes como para ver qué pasa, que para mí no es prudente para un gobernante y menos para alguien que tiene tanto poder como el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos por su influencia en la región y en el mundo. Pero es probable que esté en este tira e encoge, como bien lo dijiste vos, mientras se resuelve el asunto con los congresistas, porque esto se va a resolver hasta la próxima elección. Si el Partido Demócrata llega a sacar más senadores que republicanos o logra llegar a la cantidad de votos necesaria para sancionarlo, entonces podrían sancionarlo. Mientras el impacto no es solamente económico, también es político. Y como te repito, todo esto está amarrado. Veamos que el intento de poner su base militar en la Franja de Gaza, esto lo hace a través de un trato con Israel, el reconocer Crimea como territorio ruso. Eso quiere decir que ya Ucrania ya perdió Lugansk y Donetsk, y ahora al perder Crimea pierde casi el 50% de su Porque de como su tal, territorio. Crimea a partir del 2016 empieza a formar parte de Rusia. De Rusia, entiendo yo. correcto. Pero esto no lo veían, en Rusia creo que no lo reconocían así. No. En Estados Unidos, perdón. No lo reconocía Estados Unidos así porque seguían con las intenciones de hacer que Ucrania formara parte de la OTAN. Y no tanto por lo que armamentísticamente podría aportar Ucrania, sino por la ubicación estratégica de su territorio. Ir a poner una base militar de la OTAN Tan cerca de Moscú. Con soldados estadounidenses a 600 kilómetros de Moscú. Ya se pueden instalar aquellos misiles que sí ya son legales, que ya no son los transcontinentales. Claro. Ya se pueden poner los misiles legales y pues eso obviamente Rusia no lo iba a permitir en ningún momento. Entonces, por ahí incluso hay discursos que dicen que Rusia realmente no tenía necesidad de invadir Ucrania, sino que Ucrania es el medio que se utilizó para rechazar a la OTAN. O sea que si Rusia no invadía Ucrania, le iban a instalar a la OTAN ahí. Entonces, no era tanto la discusión con Rusia ni por el territorio, lo de Nord Stream, como se dijo en algún momento, sino que la estrategia era mantener alejada a la OTAN de esta base. Entonces, veamos que todo tiene un hilo común, un personaje común, y todo esto rota sobre las bases militares, el control de los territorios, el control de los recursos que tienen estos territorios, y esencialmente el uso que se va a hacer de la extracción o la explotación de estos lugares, que ahora ya lo podemos, por ejemplo, dibujar estuvimos bien. viendo las negociaciones y es a lo que me gustaría hacer transición. Ya estuvimos hablando de esta circunstancia estadounidense y los aranceles, digamos, esta guerra comercial que tiene con China, pero ya nosotros veíamos, por ejemplo, crisis en otros puntos. Veíamos este conflicto que todavía sigue, pero ya cambió de plano. Ya no es un plano principal, porque antes de que Donald Trump asumiera el poder, prácticamente Noticias 24/7 era la situación ruso-ucraniana. Pero ahora comenzaron nuevas discusiones. Ya se estuvo hasta negociando la paz, pero hubieron como ciertos actores en la Unión Europea que no estaban como a favor de esta paz que se estaba gestando entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Y bueno, el chapandongo que vimos en la Casa Blanca con Zelensky llegando a ser regañado por Donald Trump. Claro. Entonces me gustaría que me hablaras un poco ahora de cuál es la relevancia, cómo está la circunstancia, el papel que está jugando esto en la geopolítica, este conflicto. Recordad que desde su discurso Donald Trump tampoco es que sea pacifista, solamente que la guerra no es el rubro que a él le interesa
para hacer negocios. El rubro de Donald Trump que se deduce de su discurso es esencialmente la producción dentro de Estados Unidos y que las empresas sean dirigidas, aunque se escuche conocido y similar lo que te voy a decir, y que las empresas estadounidenses sean corridas por estadounidenses y que sean de los estadounidenses, y que desde ahí se recupere, digamos, el control del mercado. Eso me recuerda a algo antes de... a la producción de los alemanes y para los curioso, alemanes. ¿verdad? Sí. Y es exactamente la misma filosofía de que la producción tiene que nacer desde un enfoque eminentemente republicano, pero principalmente porque esto te da control sobre la producción. O sea, no es una cuestión eminentemente pura y desinteresada de colaborar con el pueblo estadounidense, sino que tener el control sobre los medios de producción, ir en contra del enfoque globalizante del mercado para ir a favor de un mercado cerrado y controlado, que da muchísimo poder. Ya lo vimos antes de la Segunda Guerra Mundial, que sí da bastante poder. Entonces, en este sentido, Trump ha incluso manifestado intenciones de retirarse de la OTAN, incluso, porque no tiene interés en sostenerla, de seguirla sosteniendo, porque para armado, él estos apoyos a los conflictos, que no son para resolverlos principalmente, son un gasto de dinero. Y como te repito, no es tampoco una cuestión de buena fe, es que no es el rubro al que el gobierno de Trump está apuntándole. Sí. Entonces, lo que sí están buscando es dónde explotar recursos para comenzar a producir ellos mismos. Pero estamos hablando de que quieren comenzar a hacer lo que China ya empezó a hacer hace 60 años. Entonces, algunos economistas esto lo ven como imposible, muy poco viable. Entonces, ¿cuál es la intención, por ejemplo, de apropiarse o de quedarse, que es el negocio que se tiene con Israel, con la Franja de Gaza? El acceso a los puertos. Tenés acceso tanto al puerto de Nueva York y tenés luego el otro en Gaza, ya tenés acceso a toda la parte sur de Europa y África. Entonces tiene un interés comercial, más no armamentista. Ahí hay un interés comercial. Le reconoces, lo primero que reconoce Jerusalén como parte de Israel para aprovechar el impulso del territorio del que se está apropiando Israel en Palestina, pero le pide que le deje la base y los puertos en la franja de Gaza. Es decir, que está apoyando indirectamente el genocidio, y que ahora ya lo podemos decir como genocidio porque ya Sudáfrica puso la denuncia contra la Corte Penal Internacional y fue admitida como tal. Entonces, ahora ya se puede hablar puntualmente de genocidio en términos legales. Ahora, está apoyando el genocidio no tanto por el conflicto ni por la terminación de este, sino por el interés que tiene en el control de los puertos y del acceso al mar. Lo mismo sucede con Ucrania. Entonces lo van a dejar explotar las cosas. Rusia no se va a meter en nada. Imagínate cómo nos vamos de punta a punta al globo. Estados Unidos no se mete en nada en Ucrania y Rusia no se mete en nada en Groenlandia ni en la zona del estrecho de Bering, porque cuando se exploten los minerales que están en Groenlandia, no creas que van a pasar, que van a dar toda la vuelta por China o por Europa, van a pasar por el estrecho, por toda esta zona para Alaska, y de Alaska de regreso para Estados Unidos, y en parte van a tener que entrar porque en los inviernos no siempre se puede, porque me puede decir, no, pero es que Groenlandia ahí para abajo se puede, pero en los inviernos no se puede pasar por ahí, hay que pasar puntualmente con barcos por el estrecho de Bering, y hay que romper el estrecho de Bering en invierno. Sí, correcto. Entonces, esa es la verdadera intención. Rusia no se va a meter en lo que está sucediendo en el norte, y Estados Unidos no se va a meter en lo que está sucediendo en la zona sur de Rusia, que es principalmente la zona de conflicto con Ucrania. Otra vez porque se están repartiendo la fuente de los recursos de lo que Estados Unidos quiere producir. Entonces no son, a mi criterio, conflictos aislados o fuera de contexto, sino siempre y cuando esté el mismo actor común en todos estos conflictos, no van a ser conflictos aislados ni separados. Estos son
Son, digamos, eventos calculados que tienen un mismo objetivo. Ahora, recalco el problema. Puede ser que el objetivo sea el mismo. Lo que no existe es una planificación sobre eso, porque Donald Trump no ha dado muestras de tener una planificación sobre esto. Va sobre la base de tomar decisiones, digamos, intrépidas, y si funciona, bueno, y si no, pues me retracto. Correcto. Yo tengo suficiente poder para retractarme. Como para poder hacerlo. Ajá, yo me retracto y no me importa que los otros países salgan afectados o que la otra gente salga afectada, que es el principal riesgo para nosotros en Latinoamérica. Ok, bueno, ya vemos entonces que esto es parte de una especie de tablero. Esto es Risk a nivel mundial, claro, literalmente. Pero nosotros, entre comillas, en el hemisferio sur, ¿cómo nos está afectando? ¿Cómo nos va a afectar? Porque bueno, ya vemos, económicamente tú dijiste que los precios van a aumentar. Sí. Pero políticamente, ¿qué papel vamos a tener que jugar nosotros? Espero, y por el bien de los salvadoreños y de los centroamericanos en general, que sepamos manejar nuestras relaciones diplomáticas. Lo único que nos puede a nosotros, digamos, contribuir es mantener relaciones diplomáticas lo suficientemente estables para que no nos prohíban estar haciendo negocios con China y podernos mantener en una situación neutro. Por cierto, incluso hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que en el capítulo económico de nuestra Constitución es neutro, es justamente para poder adoptar estas posturas. Neutro, dice la Sala de lo Constitucional, no quiere decir pasivo o que no se va a hacer nada. Neutro quiere decir que nuestra Constitución nos permite a nosotros tomar este tipo de posturas económicas en tanto beneficien a la población. Esto quiere decir, claro, que podemos hacer negocios con China y que podemos hacer negocios con Estados Unidos. Sí, más allá de lo ideológico, sí, es la necesidad lo que debería de motivar esta relación. Y nuestra Constitución establece esa neutralidad, correcto, económica, que es la que se debe explotar a través de nuestros cuerpos diplomáticos para que no se nos obligue en algún momento, no solo a El Salvador, como te digo, sino a toda la región, pero principalmente nosotros por nuestra dependencia de ambos países, que no se nos obligue a tomar una postura, porque eso sí nos haría a nosotros entrar no solo en una crisis económica, sino también en una crisis política, porque nosotros, así como no le vamos a aguantar un apretón a Estados Unidos, tampoco lo vamos a aguantar a China. No le aguantamos un apretón a nadie. Con que nos aguantamos a Guate, sí, con solo que no nos traiga las verduras. Sí, mira cómo se puso de complicado, sí, eso. Mira, pero ¿qué recomendás tú, analizando ya esto regionalmente? ¿Debemos de empezar a diversificarnos como tal? Tenemos regiones en México, tenemos Guatemala, bueno, la región centroamericana, Suramérica, como para poder hacer comercio, pero estos dos polos son los que principalmente nos dirigimos. Pero, por ejemplo, en el tema de la seguridad alimentaria, solo depender, por ejemplo, de lo que venga de Guatemala, ya ves que es una gran crisis, ¿no? Esa es justamente la respuesta. De una vez me la pusiste en la pregunta. Tenemos que aprender al menos a asegurar lo que es básico para nuestra subsistencia. Lo demás se puede importar, pero lo básico, y es que aquí a la gente le entra una especie de rencor ideológico cuando escuchan soberanía alimentaria, porque inmediatamente lo asocian a un discurso ideológico, cuando lo que la soberanía alimentaria realmente implica es que nadie te va a dictar qué es lo que puedes comer y lo que no puedes comer, porque lo que comes es lo que producís y ya. Entonces, claro, ser soberano en términos alimentarios quiere decir que yo tengo la capacidad al menos de producir lo que yo como. Y que eso ya no está sujeto a las políticas de otro país, a las decisiones económicas, a tarifas, claro, entre países, no está sujeto a eso. Entonces nosotros tendríamos como país que apostarle justamente al menos a cubrir nuestras necesidades básicas, que es justamente el enfoque de la soberanía, no depender tanto de estos otros países, y sí sacarle provecho a la globalización en lo que respecta a la expansión económica, a las importaciones, pero siempre afianzando o asegurando al menos lo fundamental para nuestra población. Por ahí podría ser alguna de las formas, pero para eso lo primero que hay que dejar de hacer es andarle rindiendo pleitesía a cualquier otro, sí, gobernante. Claro, eso empieza por ahí, porque si no vamos a depender, no vamos a salir nunca de esta dependencia, ni de Occidente ni de Oriente, porque ahora pues también ya es recíproco. Sí, es que mira, aquí hay que ver una cuestión en un país como el de nosotros. Bueno,
No sé si has escuchado este término de vulcanizado, estos países vulcanizados en los que estamos nosotros, que, o sea, nosotros deberíamos de ser una gran región, una sola región, tomando recursos de toda Centroamérica para poder, digamos que, sostenernos. Pero hablando sobre la integración centroamericana, ¿crees que sea viable en algún momento? Fíjate que la integración centroamericana realmente, la intención y el objetivo con el que nace el sistema de integración centroamericana es justamente ese. Pero el problema es que nuestros gobernantes son reflejo de nuestras poblaciones y nuestras poblaciones son eminentemente separatistas. No hemos logrado concebir, pero esto pasa también por la educación que tenemos en Centroamérica. No nos educan para comprender que podemos poner a disposición de la región nuestros recursos y nuestra producción, y no nos enseñan modelos de integración de ningún tipo. Veamos, te voy a poner el ejemplo, el máximo de integración, la Unión Europea. Que tomó copia de lo que nosotros hicimos. De lo que nosotros hicimos en la Federación Centroamericana. Correcto. Entonces, cuando nos separamos después de la 1848, 49, por ahí. Ajá, con la Constitución es del 41, en el 45 creo en adelante fue que comenzó la separación. Ajá, correcto. Fue justamente por esto justamente diferencias entre conservadores y liberales. Ahora ya no existen esas separaciones ideológicas, pero los países de Centroamérica todavía continuamos. Número uno, con estas ideas separatistas y de superioridad respecto de nuestros vecinos, lejos de querernos unir y compartir. Lo primero que hacemos es vernos con desdén y con desinterés. Los catrachos. Claro. Uy, no, los guanacos. A la primera discusión que el trifinio no es de nadie, pero que la isla Conejo es salvadoreña o es de Honduras, y después sale Nicaragua diciendo pero la isla Tigre es mía, y mira un pedacito por el que nos estamos discutiendo, pudiéndolo hacer un sitio de navegación común. Vaya, por ejemplo, no hemos entendido como centroamericanos de que un sistema de integración y de unión podría traernos prosperidad y desarrollo a todos, pero que eso implica no eliminar nuestra autonomía, porque eso es lo que principalmente cree la gente, que esto es disponer de la autonomía y de la soberanía de los países. No, sino que implica de tener un enfoque de cooperación mutua, que es el que no tenemos en Centroamérica. Totalmente. Bueno, y con respecto a todos estos conflictos que están sucediendo a nivel mundial, en este, digamos que risk de tamaño gigante, sí o sí va a haber desplazamiento de personas. Ya vemos en Palestina que hay personas que, bueno, solución de Trump de poner un espacio en Egipto y no recuerdo qué otro país para poder recibir a estas personas de Gaza. Pero, ¿qué me decís de la migración a nivel mundial en torno a estos conflictos? Ya sea la crisis estadounidense con China, la situación ruso-ucraniana, Palestina-israelita, China-Taiwán. Todos los conflictos generan desplazamiento, tanto desplazamiento interno como desplazamiento, digamos, exterior, vea, de un país a otro. Ahora, el problema es de que la migración siempre ha tendido a ser criminalizada, más que verla como un derecho humano a migrar y a buscar protección en otro país. Siempre suele verse la migración como un problema criminal. Si no, veamos la migración hacia Europa, por ejemplo, y la criminalización que recibe toda la gente que llega de África, de Marruecos y de estos países casualmente del sur también, de su hemisferio, hacia Europa. Y la misma criminalización que se da en el sur de Estados Unidos. Al punto que dentro del discurso del presidente Trump está establecido de que la migración por la ley que invocó de protección nacional, que quien entre a Estados Unidos de manera ilegal automáticamente puede ser tratado como un enemigo del Estado. Entonces, todos los conflictos generan desplazamiento. La diferencia ahora en el esquema de migración es que Estados Unidos no está accesible ahora a recibir esta migración, a pesar de que ha sido desde siempre, digamos, el lugar donde se reciben a los migrantes. Bueno, Estados Unidos en general, su fundación está hecha sobre la base de migrantes, pero ahora no existe tal apertura y ha sido tanto el cambio de paradigma de que ahora incluso
incluso se criminaliza la migración. La estrategia que ha adoptado Estados Unidos es la de buscar terceros países seguros para que a raíz de los conflictos en los que el mismo Estados Unidos tiene participación, Mira, pueda migrar a espacios eso donde, donde del no son tercer país seguro ya lo habíamos escuchado antes aquí en Centroamérica. Sí, el tercer país seguro intentó ser El Salvador un tiempo, que nos tuvieron unos haitianos acá que se pudieron ir, y fue también el caso de Panamá, donde Estados Unidos mandó un montón de gente del Medio Oriente, iraníes, iraquíes y otras personas hacia Panamá. Estas personas decidieron asilarse en Panamá porque dijeron que no podían volver a sus países de origen. Panamá intenta devolverlos a Estados Unidos y Estados Unidos dice, no, vos sos el tercer país seguro, ahí ve qué hacer con ellos. Entonces no le quedó otra a Panamá más que darles asilo, porque justamente el enfoque de Estados Unidos es el de que si va a haber algún tipo de desplazamiento producto de los conflictos internacionales, pues que la gente se desplace hacia otro país y no hacia Estados Unidos, siendo que en los conflictos por los cuales esta gente se ve forzada a migrar, está participando directamente Estados Unidos. Entonces, no me animo tampoco a llamarlo esto doble moral, no que es una moral fija, sí, no es doble, no, o sea, ya se sabe es una sola, sino que ya se sabe que así es. Yo participo de los conflictos de tu país, pero no te admito que vengas para acá. Eso no es una doble moral, esa es una sola moral fija. Y pues obviamente tenemos que estar conscientes de que depender tanto de estos países, ahora sí, del imperialismo que se ha venido imponiendo desde después de la Segunda Guerra Mundial, siempre va a generar este tipo de conflictos, tanto los conflictos armados, tanto el desplazamiento, tanto el impacto en las decisiones económicas que tomen ellos, y tenemos que comprender cómo los demás países que estamos fuera de estas potencias, que tenemos que comenzar a pensar y a vernos hacia adentro, hacia nuestro país y hacia cómo nos protegemos de esta influencia y dejar de estarnos persiguiendo y dejándonos, digamos, influenciar por las decisiones de los demás países o adhiriéndonos a las decisiones de estos países, porque eso nos pone siempre en una situación de vulnerabilidad. Ok. Mira que son tiempos complicados, pero viendo al pasado, no es que hayamos tenido un momento tranquilo, realmente. No, digamos que siempre que existan seres humanos en esta esfera, el conflicto, porque yo no le denomino los conflictos, el conflicto siempre va a seguir siendo el mismo y siempre va a fluctuar de este modo. Unos queriéndose imponer sobre otros y todos queriendo hacer que todos los demás piensen igual. Y como dice Walter, el día que todos pensemos igual es porque alguien está pensando por nosotros. Entonces debemos de cambiar el enfoque y comenzar a comprender de que si bien somos seres humanos y somos iguales, tenemos diferencias y tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias y dejar de imponernos nuestros pensamientos. El conflicto siempre va a existir. Es parte como cultural, es parte de la naturaleza humana misma, buscar, digamos, que lo que uno anhela, y dentro de esa búsqueda muchas veces el golpe o el encontrón con otro que está buscando también lo que anhela. Y esto llega a la manifestación de hacerse a través de los países, sin lugar a duda. Pero bueno, con esto vamos a ir terminando este episodio número 35, ya 135, ya de Proyecto Chachalaca. Me gustaría que nos pudieras... Mira, yo sé que lo que te voy a pedir va a ser un poco extraño, pero están pasando muchas cosas en el mundo en este momento. ¿Hay algún mensaje de esperanza que vos veas, algo que pudieras compartir como para poder tranquilizar a las personas que nos están escuchando? Los seres humanos somos los que provocamos el problema. Ajá. Y por ende somos los mismos que tenemos la solución. Así es que lo mismo que nos preocupa, o la misma condición que nos preocupa, es la misma que nos puede sacar del problema. Ahora el punto está en cómo nos vamos a poner de acuerdo para salir del problema y cuándo vamos a tener la voluntad de salir del problema. Ok, y con eso terminamos el episodio 135. Gracias, nos escuchamos pronto.